El sistema no recompensa a los bienintencionados, corona a los estrategas. Puedes entregar tu máximo esfuerzo, actuar con integridad, poseer un gran talento y, aún así, observar cómo otros te adelantan mientras te quedas estancado. ¿La razón? Ellos entienden las dinámicas que tú desconoces. Te han hecho pensar que la astucia es sinónimo de maldad, pero la realidad es que sin ella eres una presa vulnerable. Esto no es una apología de la crueldad. Es un llamado a despertar, porque si no eres consciente de las reglas no escritas, estarás condenado a perder incluso si no deseas competir. La verdadera astucia no reside en el engaño o la traición, sino en la habilidad de interpretar a las personas, prever sus jugadas, seleccionar tus enfrentamientos con inteligencia y emplear el silencio como tu mejor arma. Lo que vas a descubrir aquí no es un simple truco, es una forma de poder silencioso que redefine tu presencia. Si en algún momento has sentido que te subestiman, que te manipulan o que siempre llegas tarde a las oportunidades, considera esto tu antídoto. Antes de continuar, detente un segundo. Si alguna vez has sentido la frustración de ver cómo tu esfuerzo es ignorado mientras otros, con menos mérito, escalan posiciones, escribe "basta" en los comentarios. Quiero saber cuántos de nosotros hemos vivido esa misma injusticia. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy te transformará de una pieza en el tablero a la mano que lo controla. La primera fantasía que debes demoler es la más seductora, la creencia de que alguien aparecerá para salvarte. Esta noción es reconfortante, agradable, pero es un veneno que actúa lentamente, porque mientras aguardas a ese Mesías, malgastas tu tiempo y cedes tu poder. La existencia no es un relato épico escrito para tu victoria garantizada. Es un campo de batalla de voluntades donde solo los perspicaces prosperan. Los ingenuos imploran por un mentor. Los poderosos forjan su propio destino. Esa es la línea que separa al jugador del peón. Maquiavelo lo tuvo siempre claro. Quien se apoya en la asistencia de otros ya ha sellado su destino. El líder que depende constantemente de sus socios para mantenerse, se convierte rápidamente en un títere de esos mismos socios. Lo mismo te sucede a ti. Si tu determinación depende del aplauso ajeno, si tu constancia solo existe cuando alguien te vigila, no eres el soberano de tu vida. Eres un subordinado con delirios de grandeza. Asumir que nadie vendrá a tu rescate es un golpe duro, pero también es increíblemente liberador. Te despoja de una carga inmensa, el peso de las expectativas irreales, te arranca la ilusión de un porvenir donde las puertas se abren mágicamente para ti, y en ese vacío emerge la verdad cruda. Nadie te abrirá camino, nadie peleará por ti, nadie se despertará por la mañana para tomar tus decisiones. Estás fundamentalmente solo, y esa es tu mayor fortaleza, porque al internalizar tu soledad existencial, se activa una fuerza indomable, una nitidez de propósito que jamás conocerás si continúas esperando una mano externa. La mayoría le teme a la soledad porque expone la fragilidad que intentan ocultar. Buscan refugio en el ruido, los consejos, las directrices, las promesas de que todo saldrá bien. Pero el poder genuino germina en ese silencio donde solo oyes tu propia respiración. Es ahí donde te das cuenta de que ya tienes todo lo que necesitas, la facultad de razonar, de elegir, de perseverar. Lo que te falta no es ayuda, es la audacia para usar tus propios recursos. No malinterpretes esto como un desdén por las alianzas. Por supuesto que requerirás a otros en tu ascenso, pero nunca como un soporte vital, sino como pactos estratégicos. Si avanzas por la vida esperando que te rescaten, los demás percibirán tu vulnerabilidad y se aprovecharán de ella. Si avanzas sabiendo que puedes sostenerte por tu cuenta,
Tus colaboraciones se basarán en el respeto mutuo, no en la codependencia. Esta es la diferencia entre ser instrumentalizado y ser valorado. Reflexiona. ¿Cuántas veces has frenado tus ambiciones esperando un visto bueno? ¿Cuántas veces aplazaste un objetivo porque requerías de un empuje externo? Cada segundo de esa espera fue una capitulación. Esas ataduras invisibles son las más pesadas. Cortarlas exige una honestidad brutal contigo mismo. No esperes, no ruegues, no fantasees con salvadores. Procede como si nadie fuera a venir, porque, en efecto, nadie vendrá. El día que internalices esta realidad, tu perspectiva cambiará. Mirarás con desdén el juego de quienes se victimizan y experimentarás una serenidad inquebrantable. Ya no necesitas complacer, ya no necesitas persuadir, solo necesitas decidir y ejecutar. Esa autonomía es el fundamento de la astucia, porque solo quien se sostiene por sí mismo puede negociar sin temor, exigir sin vacilar y retirarse de una situación sin sentirse vencido. Quien todavía aguarda un rescate vive en una perpetua infancia. Quien se salva a sí mismo ha dado el salto a la madurez estratégica y con ese salto inicia el verdadero camino hacia la astucia maquiavélica. La soledad es el crisol donde se templan los espíritus más formidables. No es un exilio, es un laboratorio. Donde otros experimentan vacío y temor, tú debes aprender a encontrar lucidez y fortaleza, porque quien no tolera su propia compañía, jamás podrá soportar la carga de guiar a otros. La masa protege, pero también distrae y adormece. La soledad, por el contrario, te desnuda, te enfrenta a ti mismo sin máscaras, sin halagos, sin pretextos, y ante ese espejo implacable solo hay dos caminos, fracturarse o fortalecerse. Maquiavelo advertía que el gobernante debe saber cómo aislarse del murmullo para analizar la realidad con objetividad. El príncipe, que se rodea de psicofantes, vive en una burbuja de engaños que, inevitablemente, estallará. Lo mismo te sucede a ti. Si dependes de la validación externa para sentirte valioso, tu mente nunca te pertenecerá del todo. Serás un rehén de las opiniones ajenas, incapaz de actuar sin la bendición de los demás. Pero si aprendes a abrazar la soledad, a convertir el silencio en tu consejero, nada ni nadie podrá manipularte. La soledad no es la falta de compañía, es la presencia total de tu propia voluntad. Es el gimnasio donde entrenas tu disciplina, donde tu mente cesa la búsqueda de distracciones y se concentra en lo crucial. Ahí, cada pensamiento endeble se hace evidente, cada anhelo superficial se desvanece. Lo que queda en pie es lo que realmente tiene valor. Es un proceso descarnado porque aniquila fantasías, pero es el único que edifica un carácter sólido. Revisa la historia. Los grandes estrategas, los líderes más agudos, todos supieron cultivar la soledad. Alejandro Magno en sus conquistas, Maquiavelo en su destierro, emperadores y revolucionarios en celdas o en el exilio. La soledad fue su maestra más severa y, al mismo tiempo, su aliada más leal, porque mientras el resto buscaba consuelo, ellos encontraban claridad. Muchos huyen del silencio porque los obliga a confrontar preguntas incómodas. ¿Qué deseo en realidad? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿Quién soy cuando nadie me está mirando? El débil busca acallar esas preguntas con ruido, con evasiones, con charlas triviales. El fuerte se sienta ante ellas y las responde con sinceridad absoluta. Esa sinceridad es el germen del poder, porque solo quien se conoce sin autoengaños puede decidir con convicción. Estamos a mitad de camino en este viaje hacia el poder interior. De los secretos que hemos desvelado hasta ahora, la autosuficiencia, el uso estratégico de la soledad, la disciplina como arma y el silencio como escudo. Dime en los comentarios,
¿Cuál de ellos sientes que es más crucial en la batalla que estás librando ahora mismo? Leeré cada una de vuestras respuestas. La soledad es también el campo de entrenamiento perfecto para la paciencia. En una era que clama por la recompensa instantánea, aquel que domina el arte de la espera posee una ventaja decisiva. El estratega observa mientras los demás se agitan, aguarda la fisura, aguarda el desliz del oponente, aguarda el instante preciso. Esa paciencia se forja en soledad, cuando aprendes a dominar la ansiedad de actuar prematuramente. El silencio enseña que no toda provocación merece una respuesta, que la verdadera fuerza no siempre se exhibe, y que la victoria a menudo pertenece a quien sabe esperar en las sombras. Pero ten cuidado, no equipares soledad con aislamiento resentido. El aislamiento que corroe es el que brota del miedo o del rencor. La soledad que empodera es la que eliges deliberadamente, con un propósito claro. Te apartas no porque desprecies el mundo, sino porque quieres entenderlo mejor. Te retiras no para eludir el conflicto, sino para afilar tu estrategia. Ese matiz distingue la derrota amarga del triunfo calculado. Quien aprende a nutrirse de la soledad ya no teme la pérdida de compañía. Deja de suplicar atención, de mendigar validación, de arrastrarse por promesas de apoyo. Se mueve con su propio centro de gravedad y se nae precisamente por eso. Cuando elige hablar, su voz tiene un eco mayor. La soledad lo transforma en una roca que no necesita del aplauso para permanecer inmutable. El día que descubras que no requieres a nadie para validarte, habrás logrado un poder indestructible, porque entonces podrás establecer relaciones sin el miedo a la pérdida, podrás negociar sin el temor al abandono, podrás amar sin las cadenas de la dependencia. La soledad, bien gestionada, no te aísla, te libera. Te concede la calma de quien sabe que, incluso en mitad del desierto, lleva consigo el agua necesaria para sobrevivir. Ese es el secreto de los que trascienden. No necesitan compañía para sentirse completos, no necesitan testigos para conocer su propio valor. La fuerza que nace en la soledad es la semilla de toda astucia, porque quien se sostiene por sí mismo nunca será un títere, y quien nunca es un títere, inevitablemente, termina influyendo sobre los demás. La mayoría de las personas confunde disciplina con sumisión. Creen que ser disciplinado es acatar órdenes, seguir rutinas ajenas, doblegarse ante una autoridad externa. Esa es la mentalidad del siervo. La disciplina del individuo astuto es completamente diferente. Es un arma, un filo discreto que transforma cada flaqueza en fortaleza, cada impulso en autocontrol. No surge de la coacción, sino de la voluntad soberana. Es el gobierno invisible que aplicas sobre ti mismo antes de aspirar a gobernar a otros. Maquiavelo comprendió que ningún líder podía conservar su poder si primero no era dueño de sus propias pasiones. La ira, la vanidad, la lujuria, la impaciencia, todos esos impulsos caóticos son fisuras en la fortaleza del poder. El adversario no necesita atacar cuando esas fisuras existen, porque tarde o temprano te autodestruyes desde dentro. La disciplina es el cemento que sella esas fisuras. Te permite conservar la compostura cuando otros se ahogan en el caos, y en esa serenidad reside la ventaja más letal, la capacidad de tomar decisiones sin que te tiemble el pulso. El hombre indisciplinado es predecible, se deja llevar por el apetito, por el deseo, por la pereza. Basta identificar su punto débil para controlarlo. El disciplinado, en cambio, es un jeroglífico. Sus costumbres son sólidas. Su mente es ecuánime, su cuerpo responde a su voluntad, no se desmorona ante un insulto, no cede ante una tentación, no se quiebra ante el dolor. Esta entereza desconcierta a sus adversarios, porque saben que no hay una puerta de entrada fácil para desestabilizarlo.
La disciplina es también una acumulación silenciosa de poder. Cada día que eliges el control sobre la autocomplacencia, estás erigiendo una muralla invisible que los demás no perciben. Esa muralla se hace evidente cuando estalla la crisis. Mientras los demás flaquean, tú te mantienes firme. Mientras los demás se rinden, tú resistes. Y en esa diferencia de temple se establece la jerarquía. El disciplinado no necesita imponerse con estruendo, porque su sola resistencia lo posiciona como un líder natural. Pero cuidado, la disciplina no es una rigidez ciega. Un muro excesivamente rígido se parte con un solo golpe preciso. La verdadera disciplina es flexible, es táctica. Sabe cuándo ser inflexible y cuándo adaptarse para prevalecer. No es fanatismo, es cálculo. Dominar tus pasiones no implica aniquilarlas, sino aprender a canalizarlas en el momento oportuno. La cólera puede ser combustible si la controlas. La ambición puede ser un motor si la moderas. Incluso el miedo puede agudizar tu percepción si no dejas que te paralice. La disciplina, por tanto, va más allá de horarios y rutinas. Es el arte del autogobierno. Es levantarte cuando preferirías no hacerlo, callar cuando ardes en deseos de hablar, esperar cuando cada fibra de tu ser te impulsa a actuar. Cada acto de autocontrol es un ladrillo en tu ciudadela, y cada renuncia a la comodidad inmediata te prepara para tomar decisiones que otros serían incapaces de soportar, porque el poder auténtico no se sustenta en discursos, sino en la capacidad de aguante. Pregúntate, ¿cuántos han caído no por falta de talento, sino por falta de disciplina? ¿Cuántos monarcas perdieron su reino por un antojo? ¿Cuántos generales sacrificaron ejércitos por su impaciencia? ¿Cuántos individuos se han arruinado por no saber decirse no a sí mismos? La historia está repleta de genios sin control, de talentos derrotados por su propio desorden, y en cada una de esas caídas, la lección es la misma. Sin disciplina, todo poder es efímero. La astucia necesita de la disciplina como una espada, necesita su funda, porque sin ella, la astucia degenera en simple picaresca, un destello sin sustancia. Con disciplina, en cambio, la astucia se eleva a estrategia sostenible. El hombre disciplinado no improvisa a la ligera, construye con método, mide sus acciones, aguarda el momento propicio y, cuando ataca, lo hace con la precisión de un cirujano. La disciplina no te hará popular, te hará respetado. No te traerá aplausos inmediatos, pero sí un respeto perdurable. Y aunque muchos se mofen de tu rigor, en secreto envidiarán tu fortaleza, porque sabrán que posees algo que ellos nunca tendrán, el dominio sobre ti mismo. Ese dominio es el cimiento sobre el cual edificarás toda tu influencia. Someter a otros puede ser una cuestión de circunstancias. Someterte a ti mismo es una cuestión de grandeza. Y solo cuando hayas conquistado ese reino interior, estarás preparado para manipular, negociar y gobernar sin temor. Porque nada ni nadie puede derribar a quien ya ha aprendido a dominar a sus propios demonios. El silencio es la herramienta más infravalorada en el arsenal del estratega. En una sociedad que idolatra la verborrea, la sobreexposición y la necesidad compulsiva de opinar, el acto de callar se ha vuelto un gesto revolucionario. Pero no me refiero a cualquier silencio. Hablo del silencio calculado, estratégico, afilado como un estilete oculto. Un silencio que analiza, que calibra, que espera y que, finalmente, elige el momento exacto para hablar, de modo que cada palabra tenga el peso del acero. Maquiavelo sabía que un príncipe debía escuchar mucho más de lo que hablaba, porque la palabra expone, mientras que el silencio resguarda. Cada vez que hablas, te muestras, ofreces datos sobre tus planes, tus emociones, tus vulnerabilidades.
Quien domina el silencio transforma la incertidumbre en su mayor ventaja. Mientras los demás se precipitan a dar explicaciones, a justificarse o a adornar la realidad, el silencioso se convierte en un espejo perturbador donde los otros proyectan sus propias inseguridades y en ese reflejo el poder se manifiesta. El silencio descoloca porque quiebra las expectativas sociales. La mayoría está condicionada a rellenar cualquier vacío con ruido. Si alguien te ataca y tú respondes con una calma imperturbable, su agresión pierde ímpetu. Si te presionan para que tomes una decisión y mantienes la serenidad de no ceder a la prisa, su nerviosismo se convierte en tu palanca. El silencio no es pasividad, es control. Es demostrar que no tienes la necesidad de reaccionar instantáneamente porque eres tú quien marca el tempo del juego. Nunca olvides que las palabras son como proyectiles que, una vez disparados, no regresan. Quedan expuestos para ser utilizados en tu contra. El silencio, en cambio, es una muralla infranqueable. Nadie puede manipular lo que desconoce. Nadie puede tergiversar lo que no has verbalizado. Esta protección es de un valor incalculable en un entorno donde cada frase puede convertirse en un arma en manos de otros. Quien habla en exceso cava su propia fosa. Quien calla tácticamente prepara el terreno para su victoria. El poder del silencio también reside en su capacidad para potenciar la escucha. Cuando guardas silencio, los demás sienten la necesidad de hablar y en su afán por llenar el vacío revelan mucho más de lo que pretendían. Confiesan sus dudas, desvelan sus estrategias, exponen sus alianzas. El silencio se transforma así en un interrogatorio invisible, un espacio donde el otro se delata sin ser consciente de ello. El estratega no necesita forzar la verdad, solo necesita callar con paciencia, pero no confundas el silencio con la cobardía. El silencio es preparación. No se trata de ocultarse permanentemente, sino de escoger con precisión quirúrgica el momento en que tu voz debe irrumpir, y cuando finalmente hablas, tu palabra adquiere un peso extraordinario, porque se percibe como algo raro, excepcional, profundamente meditado. En un mar de voces irrelevantes, una sola palabra tuya puede decantar la balanza. Esa es la magia del contraste. Cuanto menos hablas, más valor adquieren tus intervenciones. Existen conflictos que se ganan sin alzar la voz. El adversario se agota tratando de provocarte. El entorno se intriga ante tu compostura. Tus aliados interpretan tu silencio como prudencia. Todos proyectan en ti lo que necesitan ver. Para unos serás sabio, para otros peligroso, para otros un enigma. Y la realidad es que no eres nada de eso. Simplemente dominas el arte de no exponerte innecesariamente. El silencio es también un entrenamiento para tu propio carácter. Te obliga a domar la ansiedad por responder, a gobernar el ego que ansía reconocimiento, a contener el impulso de tener que demostrar siempre algo. Cada vez que callas, cuando podrías hablar, fortaleces tu disciplina y refinas tu astucia, porque el verdadero poder no reside en la demostración constante, sino en la elección del momento para hacerlo. La historia está llena de figuras que emplearon el silencio como escudo y como espada, líderes que permitieron que sus enemigos se consumieran en sus propias palabras y errores mientras ellos aguardaban con paciencia. El silencio prolongado genera tensión, y la tensión es un arma que puedes liberar en el momento oportuno. Un gesto, una frase breve, incluso una mirada, pueden ser más devastadores que 1000 discursos. Comprende esto, el silencio no es ausencia, es presencia absoluta. Es el espacio donde tu poder se condensa y tu autoridad se consolida. Mientras otros se desgastan explicando y justificándose, tú te fortaleces observando y analizando. El silencio es el terreno fértil donde germina la estrategia,
y quien lo domina deja de ser un simple jugador para convertirse en el director invisible del tablero. Hablar demasiado es un signo de debilidad. Callar con intención es una demostración de fuerza. Quien controla el silencio, controla la percepción. Y quien controla la percepción ya ha ganado la mitad del poder. Así que aprende a callar, no como quien teme, sino como quien domina. Porque el silencio, cuando se usa como un arma, es la voz más atronadora del poder. Resiliencia es un término que muchos han despojado de su verdadero significado. Lo usan como sinónimo de aguantar, de sonreír ante la calamidad, de recibir golpes con mansedumbre. Esa versión edulcorada es un fraude. La resiliencia auténtica, la que es digna de ese nombre, no es pasividad ni mera resistencia. Es la capacidad de doblarse sin quebrarse, de adaptarse sin perder tu norte, de convertir cada derrota en un dato para un cálculo futuro. Esa es la resiliencia maquiavélica, no la del mártir, sino la del estratega. Maquiavelo enseñaba que un príncipe debía ser como el zorro y el león, astuto para eludir las trampas y fuerte para amedrentar a los lobos. Pero lo que conectaba ambas cualidades era la resiliencia, esa flexibilidad mental que le permitía no desmoronarse ante lo imprevisto. Porque el poder nunca es un suelo estable, es un terreno sísmico. El gobernante que no se adapta, perece. El que resiste con inteligencia se vuelve imperecedero. La resiliencia maquiavélica no se contenta con soportar los reveses. Consiste en leer la adversidad como información. Cada traición, cada fracaso, cada humillación es un mensaje codificado sobre las reglas del juego. El ingenuo lo interpreta como una tragedia. El astuto lo decodifica como una lección. Por eso, el resiliente no colecciona cicatrices como una víctima, sino como un archivo estratégico. Cada herida le instruye, cada caída le obliga a reconfigurarse. El verdadero resiliente no es invulnerable, sino indestructible. Puede que pierda un cargo, que pierda aliados, incluso que pierda batallas enteras, pero siempre encuentra el modo de resurgir más calculador que antes. Su poder no radica en la ausencia de fracasos, sino en su incapacidad para permanecer derrotado. Esta cualidad intimida mucho más que la fuerza bruta, porque quien no le teme a la caída se vuelve impredecible. No hay amenaza que pueda paralizarlo. Observa la naturaleza. El bambú se curva con el vendaval, pero rara vez se parte. Esa flexibilidad lo hace más resistente que el roble, que se quiebra en la tormenta. Así debe ser tu mentalidad. No confundas la firmeza con la rigidez. La rigidez se rompe, la firmeza se adapta sin renunciar a su núcleo. El resiliente maquiavélico es aquel que comprende que ceder terreno hoy puede ser la maniobra clave que le permita conquistar el imperio mañana. La resiliencia es también control emocional. Cuando el mundo se viene abajo, la persona común se entrega al pánico. El resiliente observa, calcula y espera el momento en que el caos revele oportunidades. Esa calma es un arma, porque el caos desnuda a las personas, expone sus miedos, sus debilidades, sus lealtades ocultas. El resiliente, al mantenerse sereno, cosecha información valiosísima mientras los demás se consumen en su propia desesperación. Pero no lo olvides. La resiliencia no es resignación, no es aceptar la derrota perpetua ni justificar la mediocridad. Es una resistencia activa, una estrategia de supervivencia que prepara el contraataque. El resiliente no se regodea en la autocompasión, al contrario, utiliza cada tropiezo para perfeccionar su carácter y afilar su instinto. Esa transformación lo convierte en alguien progresivamente más difícil de someter. En la política, en los negocios, en las relaciones personales. Tu resiliencia será puesta a prueba constantemente. Te traicionarán, te cerrarán puertas,
te humillarán con sonrisas, y en cada ocasión tendrás que elegir lamentarte como una víctima o renacer como un estratega. Quien elige lo primero se marchita. Quien elige lo segundo adquiere un aura de peligro y respeto, porque los demás comprenden que no importa cuántas veces lo ataquen, siempre volverá. Y nada infunde más temor que un adversario que nunca se rinde. La resiliencia maquiavélica también te libera del apego excesivo. Aprendes a no depender de un único plan, de un único aliado, de un único escenario. Tu fortaleza reside en tu capacidad de reiniciar sin perder el rumbo. Si un puente se quema, construyes otro. Si un castillo se derrumba, levantas uno más sólido. Tu identidad no se ancla a posesiones o cargos. Se ancla a la convicción de que puedes resurgir en cualquier circunstancia. Al final, la resiliencia es la alquimia que transmuta el dolor en poder. Es la habilidad de caminar sobre las ruinas sin mirar atrás, de sonreír cuando los demás esperan tus lágrimas, de seguir avanzando cuando todo te dice que deberías rendirte. Esa es la resiliencia que te convierte en alguien indomable, alguien que ya no juega para no perder, sino que juega sabiendo que, incluso perdiendo hoy, ya está ganando la partida de mañana. El poder no siempre se ejerce con la fuerza bruta. A menudo se conquista a través de ilusiones, de imágenes calculadas, de apariencias diseñadas como una armadura invisible. La mayoría piensa que la verdad desnuda es suficiente para imponerse, pero la realidad es mucho más compleja. El mundo rara vez recompensa la autenticidad sin filtros. Lo que el mundo respeta es la apariencia de fortaleza, de seguridad, de control. La máscara no es una mentira, es una estrategia. Maquiavelo lo expuso con una claridad meridiana. No es imprescindible ser virtuoso, pero sí es fundamental aparentarlo, porque los seres humanos juzgan más por lo que ven que por lo que razonan, y se someten más fácilmente ante lo que perciben que ante lo que es. Aquí reside un secreto que la ingenuidad aborrece, pero que la astucia abraza. La percepción es más poderosa que la esencia. Puedes sentirte débil, pero si proyectas firmeza, inspirarás obediencia. Puedes estar en medio de una crisis, pero si irradias calma, los demás confiarán en tu estabilidad. La máscara es un arma porque dirige la imaginación de los otros. Quien controla su apariencia, controla no solo cómo es percibido, sino también cómo es tratado. El que parece seguro de sí mismo atrae alianzas. El que parece invulnerable disuade a los atacantes. El que parece generoso congrega seguidores. Poco importa lo que suceda tras bambalinas, porque las masas rara vez se asoman, se contentan con el espectáculo. Y tú, si eres astuto, aprenderás a ofrecerles precisamente el espectáculo que tus objetivos requieren. Pero no confundas la máscara con la hipocresía banal. La máscara no es un disfraz improvisado, es un símbolo construido con meticulosidad. No se trata de fingir a cada instante, sino de modelar tu imagen pública para que sirva a tus propósitos. Cada gesto, cada palabra, cada silencio es parte de esa arquitectura. El error del torpe es mostrar todas sus cartas. El error del ingenuo es creer que la transparencia total le ganará el respeto. La verdad desnuda a menudo genera envidia, incomodidad o desprecio. La máscara, en cambio, te permite controlar la narrativa. La máscara del poder es también una forma de protección. Al exhibir una fachada calculada, mantienes tu verdadero yo a salvo. Los demás atacarán la imagen que creen que eres, no quien eres en realidad, y en ese malentendido reside tu ventaja. Se desgastarán atacando la superficie mientras tú operas desde la profundidad. No tienes necesidad de revelar tus verdaderas motivaciones, tus planes a largo plazo, ni tus debilidades.
De hecho, cuanto menos sepan de tu interior, más sólida será tu posición. El arte de la apariencia también implica saber manejar los contrastes. Si siempre eres severo, tu imagen se volverá predecible. Si siempre eres complaciente, parecerás débil. La astucia radica en alternar las facetas, en dosificar el rigor con la benevolencia, en saber cuándo mostrar dureza y cuándo suavidad. Este juego de luces y sombras confunde y fascina. Quien no puede predecirte con facilidad, termina por respetarte por miedo a cometer un error. Recuerda que los seres humanos desean ser guiados por ilusiones. Prefieren creer en la fantasía de un líder infalible que confrontar la verdad de su propia fragilidad. Capitaliza esa necesidad. Ofrécele al público la máscara que anhela, pero nunca olvides que detrás de ella debe permanecer tu cálculo frío. La máscara es un instrumento, no tu identidad. Quien se enamora de su propia máscara termina siendo su prisionero, incapaz de adaptarse. El estratega la utiliza y la descarta según convenga. Los ejemplos son innumerables. Reyes que parecían invencibles mientras sus reinos se tambaleaban. Generales que irradiaban serenidad mientras la derrota era inminente. Empresarios que proyectaban éxito mientras negociaban para evitar la quiebra. Esa es la esencia de la apariencia, sostener el poder incluso en los momentos en que, sin ella, se derrumbaría. Al final, debes entender que la máscara no es un engaño para los demás, sino una protección para ti mismo. Te permite gobernar la percepción, dirigir los juicios y mantener la iniciativa. Sin una máscara, quedas expuesto en un mundo de depredadores. Con ella, te conviertes en un cazador en las sombras. El arte de la apariencia es, en última instancia, el arte de gobernar las mentes. Y quien gobierna las mentes, aunque no gobierne la realidad inmediata, ya tiene en sus manos la semilla del verdadero poder. Ningún poder se puede sostener en un aislamiento total. Hasta el príncipe más calculador necesita aliados, cómplices y apoyos. Pero aquí radica una gran paradoja. Las alianzas jamás son permanentes, y la traición no es una posibilidad, sino una certeza. Quien ignora esta verdad está condenado a la ingenuidad. Quien la asume de antemano se prepara para gobernar. Maquiavelo advertía que los hombres se mueven por su propio interés, no por lealtad. La lealtad es un adorno que se luce mientras es conveniente, pero se arroja al fuego en cuanto cambia la dirección del viento. No esperes una fidelidad incondicional, espera una conveniencia mutua y comprende que el día en que dejes de ser útil, aquellos mismos que te aplaudían no dudarán en apuñalarte. Esto no es un motivo para el lamento, es simplemente la naturaleza humana. Por eso, el arte de las alianzas no consiste en confiar, sino en calcular. Cada alianza debe ser un contrato implícito de intereses. Si tú ganas, el otro gana. Si tú caes, el otro no debe caer contigo. Y sobre todo, jamás debes entregarle a nadie la llave de tu propia supervivencia. Aliados sí, dependencia nunca. La traición es inevitable porque la ambición nunca descansa. Hoy eres útil, mañana eres un obstáculo. Hoy representas protección, mañana eres una amenaza. El error del ingenuo es entregarse a la fantasía de la amistad eterna. El acierto del estratega es mantener siempre un ojo vigilante. Incluso durante los festejos, incluso en las celebraciones, nunca bajes la guardia, porque el veneno a menudo se sirve en copas de oro. El cálculo maquiavélico de las alianzas exige frialdad. Debes saber cuándo unirte a alguien, cuándo mantener la distancia y cuándo romper el pacto. Una alianza demasiado prolongada se convierte en una cadena. Una alianza demasiado frágil se desvanece sin previo aviso. El secreto reside en la flexibilidad, ser como el zorro para detectar las trampas y como el león para disuadir a los traidores, y siempre mantener abiertas rutas de escape.
Ninguna alianza debe atraparte hasta el punto de dejarte sin opciones si se rompe. Debes aprender también el arte de anticipar la traición. Las señales siempre están ahí. El silencio prolongado, la mirada esquiva, la prisa por obtener beneficios inmediatos, los rumores que circulan en voz baja. No ignores estas advertencias. La ingenuidad no te servirá de excusa cuando la daga esté en tu espalda. El verdadero estratega observa más allá de las palabras, detecta las fisuras en los gestos, mide el tempo de las respuestas. La traición nunca es una sorpresa para quien está atento, y cuando llegue, porque llegará, no respondas con dramatismo. La traición no es una ofensa personal, es un movimiento en el tablero. Trátala con la misma frialdad con la que un ajedrecista sacrifica una pieza. Aprende, ajusta tu estrategia y vuelve a mover. Tu resiliencia se demuestra no hundiéndote en rencores inútiles, sino usando la traición como una confirmación de que tu análisis era correcto. Los hombres siguen siendo lo que siempre han sido, criaturas de interés. Recuerda, las alianzas no deben nacer de la necesidad desesperada, sino del cálculo sereno. Quien se une por miedo ya está subyugado. Quien se une por estrategia conserva su libertad. Una alianza forjada desde una posición de fortaleza es un pacto. Una alianza buscada desde una posición de debilidad es una cadena. El astuto nunca se presenta como un mendigo. Siempre negocia desde la postura de alguien que puede prosperar por sí solo. También es vital aprender a traicionar cuando el momento lo exige. Esto escandaliza a los ingenuos, pero es pura lógica de poder. Si mantener un pacto implica tu propia ruina, debes romperlo sin vacilar. La moralidad rígida es un lujo que los poderosos no pueden permitirse. Una traición calculada, fría y precisa puede ser el movimiento que garantice tu supervivencia. Lo crucial es ejecutarla con elegancia, sin dejar un rastro que debilite tu reputación a largo plazo. El cálculo de las alianzas es, en definitiva, el arte de gobernar lo inestable. Nunca habrá certezas, solo un equilibrio dinámico de intereses. Y en ese juego, gana quien sabe que todo pacto lleva en sí mismo la semilla de su propia ruptura. Quien lo entiende nunca es sorprendido. Quien lo olvida siempre es destruido. Acepta esta verdad. Toda alianza es temporal. Toda lealtad es condicional. Toda amistad en las esferas de poder es una máscara. No te amargues por ello, úsalo a tu favor. Y cuando la traición inevitable llegue, sonríe, porque mientras otros lamentan su ingenuidad perdida, tú ya estarás moviendo la siguiente pieza del tablero. El poder no se sostiene únicamente con ejércitos o riquezas. El poder verdadero se edifica en la mente de los hombres, y nada domina la mente con más eficacia que las emociones. De entre todas ellas, el miedo es la más potente, la más primitiva, la más efectiva. Quien controla el miedo, controla el comportamiento de los demás. Pero para manipularlo en otros, primero debes ser el amo absoluto de tus propias emociones. Sin un gobierno interior, cualquier intento de manipulación será torpe y terminarás siendo esclavo de tus propios impulsos. El primer paso es reconocer que las emociones no son tus enemigas, son fuerzas. La ira puede ser un motor, el deseo puede ser una guía estratégica, la tristeza puede convertirse en lucidez. El error es permitir que estas fuerzas te gobiernen sin dirección. El astuto las maneja como un herrero maneja el fuego, lo controla, lo confina y lo utiliza para forjar acero. Cuando alguien te insulta y sientes que la sangre te hierve, ahí tienes la prueba. El débil reacciona con violencia inmediata. El fuerte observa su propia ira y decide cómo y cuándo emplearla. Esa diferencia marca la frontera entre la víctima y el estratega. Maquiavelo escribió que es más seguro ser temido que amado, porque el amor depende de la gratitud, un vínculo frágil, mientras que el temor depende del miedo al castigo, un sentimiento mucho más constante.
Aquí yace la esencia de la manipulación del miedo. Los hombres pueden admirarte, pueden incluso apreciarte, pero lo que realmente garantiza su obediencia es el temor a perder algo que valoran. El estratega no necesita gritar ni castigar constantemente. Le basta con que los demás sepan que, si lo traicionan, el precio a pagar será elevado. El miedo opera incluso en silencio, porque habita en la imaginación de los hombres. Dominar las emociones también implica dominar la apariencia de estas. Nunca muestres desesperación, aunque estés en crisis. Nunca muestres euforia desmedida, aunque estés triunfando. La calma proyectada intimida porque genera la sospecha de que sabes más de lo que aparentas. Y la sospecha es la semilla del miedo. Si tus enemigos no logran leerte, si no pueden anticipar tu reacción, se volverán más cautelosos. Esa cautela es tu ventaja. El miedo no siempre tiene que ser brutal. Puede ser sutil, elegante, casi invisible. A veces basta con una mirada sostenida, con un silencio prolongado, con un gesto calculado, para que el otro imagine castigos mucho peores de los que realmente tienes en mente. La imaginación humana es a menudo más cruel que cualquier amenaza explícita. Por eso, el astuto nunca revela todas sus cartas. Deja que el otro se torture con sus propias suposiciones. Pero recuerda, un poder basado únicamente en el terror absoluto es frágil. El miedo extremo genera odio, y el odio prolongado siempre busca venganza. La manipulación eficaz del miedo requiere equilibrio. No debes aplastar hasta el punto de destruir, debes dosificarlo para mantener el respeto. Quien inspira un temor moderado es obedecido durante mucho tiempo. Quien siembra un terror absoluto muere apuñalado en la oscuridad. La astucia consiste en mantener a los demás en una tensión controlada, lo suficientemente temerosos para no desafiarte, pero no tan desesperados como para conspirar a toda costa. También debes saber cómo manipular el miedo colectivo. Una multitud descontrolada puede ser una bestia impredecible, pero si sabes cómo canalizar sus temores hacia un enemigo común, obtendrás cohesión y obediencia. El miedo compartido crea una unidad más fuerte que cualquier discurso idealista. Líderes de todas las épocas lo han entendido. Señalaron amenazas, ya fueran externas o internas, y bajo esa sombra consolidaron su autoridad. Mientras el pueblo temía, ellos gobernaban sin oposición. La clave final es que el miedo que inspires nunca debe ser gratuito. Debe estar al servicio de tu estrategia. Si castigas, hazlo con precisión, no con desorden. Si guardas silencio, hazlo con intención, no por debilidad. Si sonríes, que tu sonrisa contenga un filo invisible. El dominio de las emociones y la manipulación del miedo no son actos impulsivos, son coreografías calculadas. Quien domina sus emociones es dueño de sí mismo. Quien manipula el miedo de los demás es dueño de ellos. Y quien logra ambas cosas se convierte en una figura que no necesita títulos ni coronas. Su sola presencia es suficiente para que los demás midan sus palabras y ajusten sus movimientos. Ese es el poder más silencioso y, a la vez, el más absoluto, el poder de gobernar los corazones desde las sombras. El tiempo es el recurso más implacable y, al mismo tiempo, el más generoso. Todos lo poseemos, pero casi nadie lo comprende. La mayoría lo desperdicia en impulsos, en urgencias, en gratificaciones inmediatas. Los astutos, en cambio, lo veneran como el más fiel de los aliados, porque el tiempo destruye a los débiles y exalta a los pacientes. El que sabe esperar, domina a quien no soporta el peso de la demora. Maquiavelo advertía que la fortuna es como un río turbulento, arrolla a los imprudentes, pero aquellos que construyen diques y esperan la crecida pueden usar su fuerza en beneficio propio. Así es el tiempo. No puedes detenerlo, pero puedes anticipar su curso, preparar el terreno y dejar que la corriente trabaje para ti.
El impaciente lucha contra el río y se ahoga. El sabio se coloca en la orilla adecuada y lo aprovecha. El dominio del tiempo requiere disciplina y frialdad. Significa saber que no todas las batallas deben librarse de inmediato, que no todas las victorias se obtienen hoy. A veces, el silencio prolongado desgasta más que el ataque frontal. A veces, dejar que el enemigo se consuma en su propia prisa es la estrategia más letal. El astuto entiende que cada demora tiene un propósito: confundir, agotar, desestabilizar. El tiempo también desnuda las apariencias. Quien finge poder, tarde o temprano, deja ver la grieta. Quien finge lealtad terminará mostrando su traición. Quien finge confianza acaba revelando su inseguridad. El tiempo es un juez incorruptible. No necesita intervenir, solo observar. Por eso, el estratega no se desespera. Sabe que la verdad siempre se filtra con los días. Esperar es tan poderoso como actuar. El error de muchos es querer acelerar el destino. Se precipitan en negociaciones, confiesan planes antes de hora, se lanzan a combates para los que aún no están listos. La impaciencia es debilidad porque revela necesidad. El que necesita apresurarse ya está en desventaja. El que puede permitirse esperar transmite poder. La calma inquieta porque sugiere control, y la sugestión de control es, muchas veces, más poderosa que el control mismo. Usar el tiempo como aliado significa también calcular tus ritmos internos, saber cuándo mostrarte visible y cuándo retirarte a la sombra. El exceso de presencia desgasta, la ausencia medida genera expectativa. El arte está en aparecer en el momento justo, ni antes ni después. Un líder que habla siempre, aburre. Un líder que habla en contadas ocasiones, magnifica cada palabra. El tiempo aquí convierte lo común en extraordinario. La paciencia no es inactividad, es preparación. Mientras otros se impacientan, tú acumulas fuerzas, construyes alianzas, observas movimientos. El tiempo es tu refugio, un terreno donde crece tu poder sin que los demás lo noten. Cuando por fin actúas, lo haces con una ventaja acumulada. Para el enemigo, tu golpe parece repentino. Para ti, es el resultado inevitable de una espera calculada. Pero cuidado, el tiempo también puede volverse en tu contra si lo confundes con la procrastinación. No se trata de esperar eternamente, se trata de esperar estratégicamente. Hay momentos en los que actuar de inmediato es vital, y perder el instante es perder la partida. La astucia consiste en diferenciar entre la espera que fortalece y la demora que debilita. El sabio distingue. El torpe se engaña con excusas. El tiempo es también un maestro de humildad. Te enseña que nada es permanente, que todo cambia, que cada poder tiene su ciclo. Aceptar esta verdad no es resignación, es claridad. El astuto no se aferra desesperadamente a lo que muere, sino que se adelanta a lo nuevo que nace. No lucha contra el reloj, lo acompaña, y así, mientras otros se desgastan en nostalgia o ansiedad, él se mantiene siempre vigente. Dominar el tiempo es, en última instancia, dominar la percepción del movimiento, hacer creer que tu calma es seguridad, que tu espera es estrategia, que tu paciencia es poder, y en efecto, lo es. Porque el que domina el tiempo nunca se siente acorralado, siempre tiene margen, siempre tiene alternativas, siempre sabe que el reloj trabaja a su favor. Quien convierte al tiempo en su aliado no necesita precipitarse porque comprende que la victoria no siempre pertenece al más rápido, sino al que sabe llegar en el momento exacto. Y ese momento, para los demás invisible, es la llave que separa al ingenuo del maquiavélico. El poder inmediato deslumbra, pero es efímero. Gobiernos caen, fortunas se diluyen, alianzas se evaporan. Lo único que realmente trasciende es el legado.
la huella invisible que dejas en la mente de quienes te rodean y en la estructura de los acontecimientos que ayudaste a moldear. El astuto no busca únicamente triunfar en el presente, busca sembrar raíces que sigan dando frutos cuando su figura ya no esté en escena. Maquiavelo lo sabía. El príncipe que solo se concentra en sobrevivir al día siguiente es débil porque se convierte en esclavo del azar. El verdadero estratega piensa en décadas, incluso en generaciones. Calcula cómo sus actos de hoy resonarán mañana, cómo su reputación seguirá influyendo en quienes aún no lo conocen. Esa es la trascendencia del poder, no estar presente y, aún así, seguir determinando el curso de las cosas. El legado del astuto no se construye con palabras vacías, sino con estructuras sólidas. Puede ser una red de alianzas que se sostienen aunque él se retire. Puede ser una reputación tan fuerte que protege su nombre incluso después de muerto. Puede ser una obra que inspire temor o respeto en quienes nunca lo trataron. El legado es, en esencia, convertir tu astucia en una fuerza autónoma que ya no depende de tu presencia física. Pero no confundas legado con gloria. La gloria busca aplausos. El legado busca permanencia. La gloria es un fuego brillante que se consume rápido. El legado es un brasero silencioso que arde durante años. El astuto no necesita monumentos ni himnos. Necesita estructuras que funcionen por sí mismas, una red de influencias, una idea implantada en la mente colectiva, una reputación que nadie se atreva a desafiar. Esa es la inmortalidad política y personal. El legado también es una estrategia de defensa. Si tus enemigos saben que tu influencia sobrevivirá a tu ausencia, se volverán cautelosos. Incluso después de tu caída, tu sombra seguirá pesando. Tu nombre seguirá generando respeto o miedo. En cambio, quien se limita a ejercer un poder inmediato muere dos veces. La primera en el cuerpo, la segunda en el olvido. Y el olvido es la peor de las derrotas. Construir un legado exige pensar más allá de uno mismo. No se trata de acumular poder para disfrutarlo en soledad, sino de moldear un sistema que siga girando con tu impulso inicial. Tus discípulos, tus herederos, tus ideas, incluso tus enemigos domesticados, pueden formar parte de ese engranaje. Lo esencial es que, aunque tú desaparezcas, tu influencia siga viva en las decisiones de los demás. El astuto no teme delegar, porque sabe que delegar es sembrar. No teme retirarse a tiempo, porque sabe que retirarse no es desaparecer, es consolidar la impresión final. Una retirada calculada puede ser más poderosa que una victoria ruidosa. Dejas a los demás con la sensación de que pudiste continuar, de que decidiste retirarte por elección, no por derrota. Esa narrativa se convierte en parte de tu legado. Recuerda siempre, el legado no nace de la improvisación, nace de la constancia. Tus hábitos, tus silencios, tu disciplina, tus alianzas, todo va formando una imagen que sobrevivirá a tus actos individuales. Si eres astuto, moldearás esa imagen con precisión para que sea tu armadura, incluso cuando ya no estés para defenderte. Al final, trascender no significa escapar de la muerte, significa vencer al olvido. El maquiavélico no busca ser amado eternamente, busca ser recordado con respeto, temor o admiración, porque la memoria, más que la materia, es el verdadero terreno donde se decide la inmortalidad. Así, el viaje culmina. Comenzaste comprendiendo que nadie vendría a salvarte. Aprendiste a resistir en soledad, a disciplinar tus pasiones, a usar el silencio, a renacer de la traición y del fracaso, a manejar máscaras, emociones y alianzas, a convertir el tiempo en tu aliado. Todo ese aprendizaje no se desperdicia en victorias momentáneas, sino que se cristaliza en un legado que te sobrevivirá. Esa es la recompensa final del estratega. No ser una chispa que se apaga,
sino un fuego que se esconde en las brasas y sigue ardiendo en la memoria de los hombres. Has llegado hasta aquí porque dentro de ti resuena algo más grande que la conformidad. Ya sabes que el mundo no pertenece a los ingenuos, sino a los que aprenden a mover el tablero. Ahora es tu turno de decidir, seguir siendo una pieza o convertirte en un jugador. No vuelvas a caminar a ciegas. Si este mensaje ha despertado algo en tu interior, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el siguiente nivel. Dale me gusta a este video para que este conocimiento llegue a más personas y compártelo con esa persona que sabes que necesita dejar de jugar con las reglas de otros y empezar a crear las suyas propias. El poder no espera y la oportunidad no perdona la indecisión. Haz de tu mente tu fortaleza, de tu silencio tu espada y de tu astucia tu camino. Porque solo quienes se atreven a gobernarse a sí mismos están destinados a gobernar a los demás.